Reciban un cordial saludo. Hoy vamos a desarrollar de manera asincrónica esta clase de pedagogía clásica con el tema que tenemos pendiente acerca de la educación romana eh, en la Roma antigua, ¿no? Como les había anunciado en la plataforma Moodle, la pestaña Unidades de aprendizaje, van a encontrar el material relativo a este tema. Eh, se toca el tema de la educación romana en un curso de pedagogía clásica, dado que entre Grecia y Roma tenemos unas raíces muy profundas, o mejor dicho, las raíces profundas de la cultura occidental, a la que nosotros pertenecemos como civilización, y concretamente en este tema romano a la educación latina. Y pudiéramos entonces hablar de una educación greco-romana, greco-latina, dado que la influencia de Grecia sobre Roma fue muy marcada, fue una influencia que tuvo mucho que ver para el desarrollo de la cultura romana también. En ese orden de ideas, pues el asunto pasa por las concepciones que hemos venido mirando, que hemos venido trabajando, del hombre, de la cultura, de la sociedad, del conocimiento, de la organización social, de la organización del trabajo, la organización de la escuela, a pesar pues de que no se configura como institucionalmente hoy la conocemos, pero sí se dan orígenes a una primera organización de la escuela en una especie de currículos también, una organización por saberes, por lo que hoy llamamos competencias, es decir, por saber hacer las cosas necesarias para desarrollarse en el contexto de la época, en el contexto que marca la historia allí. Por lo tanto, es importante que consideremos eso como un punto de partida necesario para entender lo que hoy nosotros vamos desarrollando como educación. La educación como responsable de la transformación social y cultural de los pueblos, pues ha tenido esa característica y es que a partir de allí se va configurando la cultura y a partir de la cultura vamos configurando también la educación. Roma, nosotros lo hemos dicho, pues transmitió al mundo occidental el estudio de la lengua latina, de ahí que surgen lenguas neolatinas, romances, como el castellano, como el francés, el portugués, el, el italiano, ¿sí? Entonces, aporta desde la cultura romana no solamente la lengua latina, sino el tema de la literatura clásica. Ustedes ven que de Roma emergen unos grandes autores de la literatura clásica, que son los que nos van marcando como una manera de, ya no de entender la literatura heroica, la literatura como una mera cuestión heroica que se expresaba en la Ilíada, en la Odisea, en los relatos de los homéridas griegos, etcétera, sino ya aquí vamos adentrándonos en una literatura un poco más, digamos, más limpia, una literatura que abarca no solamente esos relatos, sino que también hace alusión al asunto de la historia y de la organización social, la ingeniería, pues los conceptos matemáticos que descubrieron los romanos han sido importantísimos en el desarrollo de nuestra civilización. El derecho, pudiera decirse que Roma es la cuna del derecho, ¿sí? Desde esos códigos eh, pretéritos, como el código de Hammurabi, por ejemplo, nos hablaba de ojo por ojo, diente por diente, el tema de la administración, la organización del gobierno.
Entonces, Roma aportó mucho desde el influjo de la cultura occidental griega. Roma también va creando sus propios saberes, sus propios costumbres, sus propias tradiciones, sus propias maneras de ser, de entender, de la organización social, de la organización política, de la norma, de la ley, de la democracia, de la distribución del trabajo, de la configuración de planes de estudio inclusive. Eh, y es importante resaltar que Roma, como la cuna del cristianismo, pues allí también se establecieron, se originaron muchas escuelas monásticas, es decir, escuelas al lado de los monasterios, catedralicias, eh, que en la base del pensamiento cristiano empezaron a construir, empezaron a desarrollar un pensamiento educativo que posteriormente aportó mucho al desarrollo, no solamente de la educación, sino de la pedagogía, ¿cierto? Entonces, en esos primeros siglos de la influencia cristiana se determinaron estos asuntos de la configuración de las escuelas como tal. El enlace que aparece ahí es un video que ahora pues no vamos a colocarlo, sin embargo en el material de esta unidad lo vamos a considerar para que de manera libre quien quiera profundizar en este nacimiento de la educación romana y lo que transmitió al mundo occidental desde la influencia cristiana, pudiéramos nosotros entender un poco lo existente allí. La escuela romana no era muy diferente de la griega, pues obviamente viene con esa influencia, ¿cierto? Entonces, hicieron fue una suerte de adaptación, lo que hoy pudiera decir uno, hicieron unas adaptaciones curriculares, unas adaptaciones institucionales, todo ¿por qué? Porque es que el tema del contexto no es de hoy, eso no es de hoy, eso no es un tema moderno, eso no es un tema contemporáneo, mejor, eso no es un tema de nuestros días, no, ese ha sido un tema de siempre, y es que todo lo que en la cultura emerge, pues debe adaptarse a las tradiciones, a las costumbres, a los haceres, a los pensamientos, a los desarrollos del territorio y de las personas que allí lo habitan. Cuando se habla de que en Roma se emprendió una enseñanza bilingüe, pues es porque a raíz de su relación con Grecia, no solamente se enseñaba el latín, sino también el griego, al menos en el Bajo Imperio, ¿cierto? En el Bajo Imperio, recuerde que la historia de la civilización romana se divide por imperios, ¿cierto? Al menos en los principios de la era romana se empezó a enseñar latín y griego. ¿Qué es lo que pasa? Que como Roma va cogiendo mayor impulso, se va cogiendo mayor desarrollo, van progresando los imperios, del medio imperio hasta el alto imperio y demás, nosotros vemos como Roma después como que se desliga, como que coge una vida independiente de la influencia griega. Sin embargo, dentro de la cultura occidental tenemos que considerar una influencia grecorromana bastante importante. Cuando se habla allí de una cultura libresca, es una cultura de la tradición de la lectura de algunos textos que empezaron a circular entre primero que todo, pues entre las grandes castas, pero le dio origen a esa, ya veníamos de Grecia con el asunto de los liceos, como de las escuelas, de la academia, etcétera, pero era muy basado en la retórica, en la oratoria, en lo que decían los maestros, el magister dici, ¿cierto? Que en Roma empieza a, a darse una cultura un poco más libresca. Y entonces
la escuela va teniendo como unos desarrollos más académicos, ¿cierto? Yo no diría todavía científicos, pero sí unos desarrollos más académicos donde la escuela empieza a, a clasificar, a hacer como una especie de taxonomía, lo que después hicieron, por ejemplo, Piaget con su teoría y con su pensamiento de la psicología del aprendizaje, desde la psicología genética, por ejemplo, que habla de la evolución del niño, los estadios mejor, preoperacional, operacional, operacional complejo, la misma organización hoy de la educación que la divide en desarrollo infantil, educación para la primera infancia, preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Ya en Roma se hablaba de una escuela elemental, de una escuela media y de una escuela superior. Hablaría uno en términos de hoy en una educación primaria, una educación secundaria y una educación universitaria. O sea que la organización escolar, sin hablar todavía del término currículo, ¿cierto? Porque ese es un término casi que de nuestros días y más originado en la teoría de la administración científica que en la teoría pedagógica, es lo que se le critica hoy a la escuela, que estamos respondiendo más al tema de la administración y el eficientismo y al tema de la pedagogía. Entonces retomamos y es que esas tres escuelas, como estamos ahí describiendo, la elemental, la media y la fueron desarrollando lo que llamaríamos el ideal latino, ¿cierto? O sea, recuerde que es un ideal, que es una cultura que está muy ligada al tema del cristianismo, ¿cierto? Entonces, hay allí unos orígenes de unos pensamientos eh, axiológicos, filosóficos. eh, el primero de ellos es pues el respeto y la devoción a los padres y a la divinidad, lo que se conoce como la piedad, ¿cierto? Entonces, la piedad, la constancia, o sea, la fuerza de amor y de valor, el gravitas es la austeridad y la seriedad de vida, sentido del honor y la dignidad. Mire que hasta ahí nosotros vamos descubriendo que los ideales, sea griego, sea latino, sea primitivo, los ideales educativos son todos nobles, son todos hacia arriba, son todos en busca, como los griegos denominaban, en busca del arete, ¿cierto? En busca de la excelencia, en busca de lo superior, en lo superior y para lo superior, en busca de ese desarrollo humano integral que se expresa constantemente en los proyectos educativos institucionales, ¿cierto? Eh, Mire que aquí lo estamos viendo cuando nos van dando estas orientaciones de lo que es el ideal latino, ¿cierto? Que continúa en Fides el valor físico, la consagración del Estado, la honradez en las relaciones con los demás. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? ¿Sí? Que para nosotros es importante como ideal latino la supremacía del bien, la supremacía de la excelencia, la supremacía del respeto, el honor, la honradez, la devoción, la perpetuación de la bondad. Es decir, el ideal latino es educar bien, educar para ser una persona honesta, honrada. Es decir, lo que la escuela de hoy dice educar para los valores o en los valores. En ese asunto que la educación siempre ha tenido como misión, que es hacer del ser humano un ser cada vez más humano. Ya lo decía Kant, por ejemplo, que el hombre se hace más hombre a través de la educación, que el hombre pasa de ese estado de barbarie al civilizatorio a través de la educación. Si retomamos a Herbert cuando dice que el hombre es formable, ¿cierto? Pero por la educación, o a Rousseau cuando habla de que el hombre es transformable por la educación, es decir, del latín educar, ducere, conducir, el niño adulto
el ignorante a sabio, ¿sí? O sea, la educación lo que hace desde los tiempos inmemoriales está escrito es cumplir un papel y es el crecimiento y el desarrollo humano, ¿sí? Pero mire que desde la época clásica romana para nosotros es importante reconocer esa organización de los niveles de la escuela, ¿cierto? Estos niveles de la escuela que están aquí expuestos en esta diapositiva, ¿cierto? Que es tomada, estas diapositivas son tomadas, muchas de ellas, no alcancé a colocarles la cita de la Universidad de Cuauhtémoc, ¿cierto? De todo este material que está disponible para nosotros usar. Entonces, en la escuela elemental estaba a cargo de un Ludwig Magister. Eso quiere decir un maestro con muchas capacidades para el juego, para entenderse con los niños, para entenderse con lo elemental, para enseñar lo básico, para enseñar lo que, vamos hoy, por ejemplo, a la educación para la primera infancia, ¿cierto? Ahí están, pues, Valeria, Manuela, etcétera, Luisa o Laura, no recuerdo, que estudian primera infancia. Entonces ellos tienen unas actividades rectoras, entre ellas el arte, el deporte, ¿sí? El teatro, ¿sí? Y mire que desde la educación romana, que esta escuela elemental va desde los 7 hasta los 11 años, se enseñaba lo más elemental de la lectura, la escritura y el cálculo, ¿cierto? Entonces, como enseñaban la educación memorística con el silabeo, ¿cierto? Pero iba acompañado de una actividad ludimagister, una actividad lúdico-educativa, ¿cierto? Donde habría necesidad de implementar diferentes estrategias, diferentes acciones para podernos entender con los niños, pero eso sí, en el marco de un severo, casi diría yo, un régimen, una severa disciplina. ¿Para qué? Para formar lo que los griegos llamaban y nosotros hoy seguimos llamando para formar el carácter. Ya en el nivel medio de la educación aparece un grammaticus magister, o sea, un profesor de gramática, y esa es una educación que va de los 11 a los 15 años, ¿cierto? Donde se llaman lengua, poemas clásicos, el método histórico, el origen de la lengua, la filología, las raíces, etcétera, y, y había ya no había como esa concepción infantil, sino que los jóvenes iban teniendo un estatus que los representaba en su manera de vestir, como en el uniforme, digamos, de las escuelas de hoy, pero allí usaban eran unas túnicas, unas togas, ¿cierto? De ahí viene esa costumbre clásica de que cuando la gente se gradúa usa toga y birrete. Eso era muy tomado del tema de los tribunales de justicia romanos. Y ya en el nivel superior, ya es un maestro, un rector, un maestro de mayor nivel, un orador magíster, ¿cierto? Y los jóvenes entraban ahí a los 15 a los 20 años y, y los formaban en las leyes, en la filosofía y en la oratoria, ¿sí? Es importante reconocer eso, la preocupación en Roma por el tema de la justicia, por el tema de la justicia como norma de vida, de la justicia como una virtud, de la justicia como una manera de relacionarnos entre los hombres, dar a cada quien lo que se merece, ¿sí? Dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Entonces, esa fue una preocupación muy grande en la cultura romana y en la escuela romana, y eso es lo que hemos heredado hasta hoy, ¿cierto? Ahora, en esos niveles, vamos a explicarles un poquito más, vamos a entender un poco más qué es lo que allí se hacía, ¿cierto? Entonces,
nosotros hacemos un reclamo permanente a la educación porque no se vincula con las familias o a las familias porque no se vinculan con la educación, ¿cierto? Entonces, en esta época y a estas edades, muchas familias preferían educar los niños en sus casas con profesores particulares, normalmente esclavos griegos, de ahí viene el término pedagogos, ¿cierto? Pedagogos, o sea, paidos niños, en relación con los niños, el trabajo con los niños, y estos esclavos eran los que tenían como misión educar a los niños, enseñarles lo que de ese nivel, era dado, ¿cierto? O sea, enseñarles a leer, a escribir, a contar, lo que llamamos hoy lectoescritura y aritmética básica. Se comenzaba y mire cómo se conserva hasta hoy, ¿sí? Enseñando primero el nombre, el orden de las letras, luego escribirlas, ¿cierto? Si ustedes se retrotraen, es decir, si van a su época de la escuela elemental, ven que con nosotros hacían y con todos hacían prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora se han creado, se han innovado nuevos métodos de enseñanza de la lectoescritura, por ejemplo, de la matemática, apoyados en sistemas de información, en elementos de la tecnología y demás, pero en el espíritu siguen siendo lo mismo, ¿cierto? Eh, Allí había un elemento importante y era que el maestro era muy respetado. Lo que el maestro se dijera, eso es, porque el vocablo en latín nos habla de que el magister dixit, o sea, el maestro dijo, muy respetado lo que los maestros iban, desarrollando. Para nosotros entender esto es importante resaltar el valor que se le daba ya a la memoria, el aprendizaje de toda memoria, de las tablas, de los conceptos, de las variaciones, todo era de memoria. La memoria tenía allí un papel preponderante. Emerge un nivel como ese nivel medio, como el nivel de la gramáticos, ¿cierto? Emerge una figura y es la cátedra. El profesor se sienta a hablar, casi como lo que yo estoy haciendo acá, el profesor se sienta a hablar y los alumnos lo escuchan, es decir, él se sentó en la cátedra. La cátedra significaba que era un sillón grande donde él se sentaba a hablar y los muchachos a escuchar al maestro, al magister dixi, donde no había pues mayor posibilidad de diálogo, porque el maestro era el que enseñaba, ¿cierto? Y recuerde el papel tan grande que jugaban los griegos en este nivel de educación en Roma, ¿cierto? Entonces, todavía esa influencia de la lengua y la literatura griega eh, era como lo básico, lo más importante que allí se iba enseñando. Pero a medida que fueron progresando, fueron incluyendo dentro de, digamos, los planes de estudio, lo que habría que enseñar, fueron incluyendo la literatura y la lengua latina, obviamente con profesores de latín, ¿cierto? Profesores romanos. Ya la escuela retórica era como decir, como la universidad, como la escuela superior, como prepararlos para la vida pública, para la política, para gobernar, para administrar, para hacer trabajos de creación, de ingeniería, ¿sí? Para hacer trabajos de literatura, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, prepararse para la vida pública, es decir, para ejercer un gran desarrollo de la docencia, ¿cierto? Un gran desarrollo de la enseñanza, un gran desarrollo de la oratoria, de la retórica, pero todo basado en las leyes de la cultura romana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue
la educación va dando origen a ese aspecto tan importante. Retomando entonces, en la educación romana se tuvo una importancia desde el principio de la familia, de la escuela, la educación en la casa, la educación con profesores particulares, ¿sí? Preferiblemente griegos, ¿cierto? Recuerde que a nosotros, primero, la socialización primaria en la casa la haría la mamá, la harían los padres, pues, pero después, en este orden de ideas, se fueron desarrollando unos ideales de cultura, unos ideales de educación, unos ideales de la intelectualidad que iban muy ligados con la vida de las civitas, ¿cierto? Lo que era la polis griega es ahora la civita romana, es decir, con la ciudad, o sea, educar para la ciudad. Si ustedes ven hoy por hoy, a nosotros qué nos están diciendo, hay que educar en la convivencia, hay que educar para la ciudadanía, hay que educar para la democracia, hay que educar en competencias ciudadanas. Inclusive, en las pruebas Saber Pro, las pruebas profesionales, no solamente de los maestros, de los licenciados, sino de todos los profesionales de Colombia, cuando hacen el examen de las pruebas Saber Pro, hay unos resultados muy desalentadores en el tema de competencias ciudadanas. Y mire que esto lo está proponiendo la educación desde la Grecia y la Roma antigua. Educar para la ciudadanía, para la política, para la democracia, para el bien, para la justicia, para la ética. Ya lo decía eh, Aristóteles, la virtud puede enseñarse, ¿cierto? Sin embargo, pues es una cuestión tan humana, es una cuestión tan del ser racional que adecuarnos a las normas, a las leyes, nos ha dado dificultad. Usted lo experimenta con la Constitución de Colombia. Se dice que es una de las constituciones teóricamente mejor escritas, pero llevarla a la práctica nos ha quedado muy difícil a los colombianos. Como está concebido el país en la Constitución del 91, este sería un país hermoso, pero ¿qué pasa? Que nosotros como ciudadanos no ejercemos ese derecho, los derechos que allí están. Ahora, haciendo una especie de comparación, en Grecia hay más intelectualismo y más dimensión estética. En Roma hay más actividad, hay más, la cosa es más concreta, ¿cierto? No solamente hay creaciones artísticas en Grecia, sino que en Roma le dan más importancia al derecho. La República Ideal de Platón es la República Real de Cicerón. La universalidad de las ideas es más en Roma un Estado universal. Ya no es idea, ya no es como en abstracto, ya no es como allá, sino que en Roma como que se aterriza, como que se baja, como que se pone allí al alcance de todos. La cultura de las ideas pasa entonces a ser una organización jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Lo que como ideal aparece en Grecia, aparece en Roma como acción, como concreto, como llevado a la práctica. Lo que estábamos diciendo de la Constitución, teóricamente está muy bien expresada. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer un ejercicio del derecho, una cuestión que no sea tan formal, sino más real, una cuestión que no sea tan ideal, sino más universal, una cuestión que no sea una sola idea, pero una idea, sino hablar de una cultura jurídica, de una cultura ciudadana como tal. Y eso a esa organización sociopolítica. Entonces, la paideia griega se asimila con la humanita romana. La polis griega se asimila con la civita romana. El ideal griego de sociedad, ¿sí?, se asimila con el Estado romano. Por eso, en cuanto a la formación del carácter, la educación latina sobre una transformación parecida a la helena, mejor dicho, a la helenística, a ese otro componente o a esa otra era
de la cultura griega, ¿cierto? Recuerde que en los primeros momentos predominaba un ideal del guerrero, ¿cierto? Pero a medida que va progresando, que a medida que va avanzando el mundo, que vamos creando cultura, que vamos desarrollando educación, que vamos alcanzando otros niveles de arete, de excelencia, de ideal, se desarrolla ya un ideal más ciudadano, más cívico, más político, ¿sí? Y entonces ahí es donde se retoman esos ideales de la paideia griega que los romanos transforman, concretan, llevan a la práctica en lo que se conoce como la humanidad romana. Es clave esto para entender en la pedagogía clásica esa relación entre la paideia griega y la humanidad romana, entre la polis griega y la civitas romana, entre los ideales griegos y los derechos romanos. Ahí ha jugado un papel muy importante ¿quién? La escuela. Y dentro de la cultura, entre lo griego y lo romano, aparece lo que en Roma fue como una cultura emergente, diría yo, ¿cierto? Fue naciente en Roma y fue el cristianismo, ¿cierto? En Grecia era más la intelectualidad, en Roma lo práctico y en el cristianismo la trascendencia, la caridad trascendente. O pues lo ideal, lo práctico y lo trascendente, ¿sí? En Grecia era lo útil personal, en Roma el individuo para el Estado y según el cristianismo para el prójimo y para Dios. Todos estos van siendo ¿qué? Van siendo ideales, ¿cierto? Para los griegos el hombre es la medida de todo. Para los romanos el hombre es regido por el destino y en el cristianismo el hombre es capaz de salvación. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, inteligente, libre y digno y liberado por Cristo. Ese es el ideal cristiano. Estoy diciendo qué es lo que es el ideal cristiano. Así como el griego era que el hombre a la medida de todo, ¿cierto? El hombre a la medida de todas las cosas, para los romanos el hombre era regido por un destino. Este cuadro comparativo es para qué? Para ver cómo se van construyendo esos conceptos de hombre, de sociedad, de cultura, de conocimiento, de saberes, de prácticas, de educación, de escuela, de pedagogía, porque todos respondemos a un ideal, ¿cierto? En Grecia el varón cuenta por encima de todo, en Roma empieza la cosa más democrática y en el cristianismo se dice eso es para todos por igual. En Grecia la mujer era para el placer, en Roma la mujer era una matrona romana, o sea, reconocida como una figura preclara, y el cristianismo dice, no, la mujer tiene derechos, igual que los hombres. Eh, en Grecia los niños no eran casi tenidos en cuenta, ¿sí? En Roma la importancia que Roma le da al mundo es, eh, Roma le entrega al mundo una importancia muy grande sobre el papel de la familia, del padre y de la madre, ¿cierto? El cristianismo dice que hay que considerar la infancia como un ser que va madurando según sus niveles. Y ahí entonces viene y juega otra vez el tema de que cuál es el papel de la educación. El papel de la educación es llevar al niño a un adulto, ¿cierto? Ya desde el punto de vista religioso, pues los griegos eran más religiosos, el hombre es la medida de todo. En Roma la importancia que tienen los antepasados era supremamente importante, el culto a la historia, el culto a lo que pasó, la estatua, el circo romano, todo lo que tiene que ver con esas representaciones de lo pasado. Ya en el cristianismo la importancia se le da más es a lo trascendente, por lo tanto la deidad, sin hablar de deidad desde un punto de vista religioso, pero sí cultural, el hombre sabio era el Dios en Grecia, el hombre práctico en Roma y el hombre santo según
el ideal cristiano. ¿Qué quiere decir todo esto? Un ideal de hombre, un ideal de ser humano, de acuerdo a la concepción del mundo, a la concepción de las ideas, a la concepción que denominamos cultura. ¿Y qué es la cultura? Ya lo viene diciendo la UNESCO. Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Mire que entonces en la pedagogía clásica hemos visto cómo la educación se origina en la cultura se origina en la educación y la educación va tomando una importancia supremamente grande como una formadora de de los eh, de las culturas de los pueblos. Entonces, si venimos al contexto actual, uno pudiera decir, venga, la cultura de nosotros actualmente es una cultura de la globalización, es una cultura de la economía liberal, es una cultura de las violencias, es una cultura de una nueva institucionalidad educativa, es una cultura de la sociedad del conocimiento. Todo se ha venido progresando a lo largo del tiempo, pero mire de dónde se retoma, de los ideales greco-romanos. Esa ese aporte fundante a la pedagogía, a la ciencia, a la cultura que han hecho Grecia y Roma es de un valor incalculable. Porque viene, por ejemplo, una época, acabamos de pasar una época de pandemia, entonces yo hago aquí esta pregunta, y los vínculos relacionales en la época de coronavirus, ¿qué? Ahí es donde entra entonces la educación y lo traigo a la época actual para relacionarla con todo lo que tiene que ver con lo que va pasando en el entorno en un momento determinado. Entonces, para irle dando como una configuración a estos temas y que no queden ahí como un agregado de cosas sin sentido y como sin una aplicabilidad, es importante y propongo es estudiar esta relación cultura, pedagogía y escuela, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que desde la época clásica nosotros venimos en esa tarea de construir cultura, de hacer cultura, de crear la cultura, de entender la participación de la educación, de la escuela a través de la pedagogía y del maestro. Entonces, una competencia básica hoy, ante toda esta información que nos está llegando, es aprender a aprender. Por ejemplo, aprender a seleccionar la información. Mire que desde las culturas clásicas se iban dando como unas especies de enseñanzas dosificadas de acuerdo a las necesidades del momento y así es la educación. La educación se trabaja de acuerdo a los intereses y a las necesidades de los individuos, de las sociedades, de las comunidades, de los contextos. Pero hoy por hoy, en el que nos están atiborrando con un crecimiento exponencial de la información, habría que decirle a la sociedad y a la escuela, venga, una competencia básica para los estudiantes hoy es aprender a aprender, ¿cierto? Entonces, haciendo como una comparación, como una analogía, la evolución del conocimiento mismo es la evolución de la humanidad. La humanidad ha ido evolucionando en la medida que ha evolucionado el conocimiento. La técnica, la tecnología, la ciencia, la cultura evolucionan de la mano de la evolución de la humanidad, ¿sí? De la evolución de la humanidad que desde que el hombre empezó a relacionarse, a crear relaciones intersubjetivas, a afirmar sus propias subjetividades, a responder a sus propias necesidades de conocimiento, de cultura, de formación, empezó a evolucionar la humanidad. Y esa es la que nosotros le podemos dar al asunto de la escuela como tal. Entonces, en esta cita que les traigo acá, para hacer como una analogía de lo que se mencionó,
eh, es importante reconocer el papel de quién, del maestro, de la maestra, de ustedes y yo, como maestros, como trabajadores de la cultura, creadores de la cultura, responsables de la cultura, de su dinamismo, de su transformación, de su creación. ¿Por qué? Porque es que la evolución de la cultura es la evolución misma de la humanidad y la humanidad es la evolución de la educación, del conocimiento, es como ese producto, si lo podemos llamar así de manera tan pragmática, pero la relación de la cultura, la pedagogía y la escuela está enmarcada en esos desarrollos que se van teniendo a lo largo de la humanidad. Entonces los maestros trabajan dentro de un contexto cultural que influye en todos los aspectos de su pedagogía. Sin embargo, este elemento omnipresente de las escuelas es elusivo y difícil de definir. La cultura influye en todos los aspectos de la escuela, incluyendo aspectos como la forma de los vestidos del personal, lo que habla el personal acerca de la sala de profesores, cómo los profesores decoran los salones de clase, sus énfasis en ciertos aspectos del plan de estudios y la voluntad de los maestros para cambiar. Es decir, si la cultura cambia, todo cambia. Y hay un papel bien importante que jugar. Por eso, si nos vamos a la cívica romana, a la polis griega, a la creación o al entendimiento de lo que es la civilización y la cultura, uno pudiera decir, la escuela hoy, la escuela como proyecto cultural, tiene estos retos. Hacer público lo público, que lo público solidario sea lo público comunitario, ¿sí? Que desde la escuela se promueva una movilización social, que la escuela se responsabilice de la movilización de los ciudadanos. No estoy hablando de una movilización, pues, en los términos que nosotros hoy por hoy los conocemos, sino que la gente se empodere, se responsabilice, sea, se vuelva actor de su propio desarrollo. Que la escuela responda por la calidad, la eficiencia y la equidad. Que el diálogo sea un elemento importante como concertación. El diálogo sea fundamental. Que se utilicen nuevos dispositivos pedagógicos. La pandemia nos dijo, venga, modernicen pues, no tenemos que estar presencialmente en la escuela. Esto que estamos haciendo hoy, una clase asincrónica, es una clase, no desapareció la escuela, no desapareció el profesor, no desaparecieron los alumnos, no, cambiamos de escenario. Es decir, estamos contribuyendo a superar la performatividad, la normatividad y el gerencialismo en la educación. La escuela no puede entrar en la lógica que nos está proponiendo el mercado y debe comprender críticamente la globalización para que haya una nueva escuela, una nueva sed, un nuevo PEI, una nueva pedagogía, una nueva didáctica. Por eso cuando a mí me dicen que el maestro del siglo XXI, yo no digo el maestro del siglo XXI, el maestro de siempre. ¿Cuál ha sido su papel? Enseñar, crear cultura, desarrollar, proponer, eh, el eh, el nivel de excelencia, la formación humana. Para ello se propone entonces una apuesta formativa, ¿cierto? De lo clásico a hoy, una apuesta formativa desde lo crítico social, que se pedagogice toda acción de desarrollo social, que el ser humano sea el eje, sea el centro, que se reconozca al otro como legítimo otro, que nos entendamos como civilización, como seres humanos, que no nos agredamos, que aprendamos a dialogar, a decidir en grupo, a respetar al otro, el saber del otro, el saber social, ¿cierto? Y que la escuela entienda y el maestro entienda que hay que enseñar en una relación dialéctica, no al estilo de allá de la educación grecorromana, del Magister Dixi. No, eso fue variando con el tiempo. Ya hoy no es que el maestro me dice, ya el alumno y el maestro dice, ya es nosotros decimos. Y entonces, para redondear con el pensamiento romano, voy a dejar aquí los pensamientos de Lucio a Séneca, de Séneca, para que entendamos que
nos dejaron unos fundamentos de la pedagogía clásica sobre la que nosotros nos paramos para construir lo que hoy tenemos. Esa escuela pública, esa escuela dialéctica, esa escuela de la movilización social, esa escuela del diálogo, esa escuela de la concertación, ¿cierto? Entonces, este dramaturgo nos dejó una cosa muy clara. Hay que enseñar más con el ejemplo que con las palabras, ¿cierto? Y propone que hay que educar en la filosofía, es llevar a los alumnos a la reflexión. Ojo a este ejemplo, a estas dos cosas, el ejemplo y la reflexión. El ejemplo y la reflexión, no cuestión como teórica. Y Quintiliano, como nosotros conocemos, ¿cierto? Recomendó a los educadores el estudio de las peculiaridades de los niños y los jóvenes. Es decir, hay que tener en cuenta con quién estamos, qué características tienen, en qué contexto viven, cómo aprende el que aprende, ¿sí? Ellos tienen unas características muy particulares y entre otras, le daba mucha importancia, venga, eso viene desde los sofistas, se fue como configurando en la Grecia antigua y ahora en Roma, es esa importancia a la retórica, a la construcción textual. Desde ahí no dejamos la retórica en ese mero aspecto pragmático, sino que la llevamos a la lingüística. Se reconoce que haya escrito y fue quien dio los primeros pasos para construir una especie del maestro. Entonces, esta pedagogía clásica tiene un valor supremo en la educación y es que es la pedagogía del humanismo, ¿cierto? Es la pedagogía del humanismo. Para ellos, mire que siguen dividiendo la educación, como lo mostraron allí desde la época de la educación romana. La educación doméstica, el niño que se educa con la mamá, la educación elemental, la educación superior y la educación media. Entonces, si volvemos a la relación que hacíamos ahora con la educación actual en épocas de coronavirus, esta educación sigue siendo primero en la casa, después en la preescolar, educación básica, educación media y educación superior. Y Marco Tulio, para que terminemos con esto, es un filósofo y un pedagogo, ¿cierto? O sea, hay que formar sujetos políticos como oradores, ¿cierto? Para que como filósofos se desempeñen a nivel mundial. Entonces yo recuerdo ya aquí a Sócrates, a Platón, en el libro sexto de la República, cuando dice que los hombres gobernantes, que todos los gobernantes deberían ser filósofos. Eh, Marco Tulio de Cicerón le propone a la formación, ¿cierto? Propone la formación de la escritura, de la prosa, del ensayo, de la construcción textual, y ahí se fue dando origen a todos los asuntos lingüísticos, filológicos que fundamentaron la educación romana. Le damos hasta acá. Yo los invito a que consulten en Moodle, en la actividad final, la propuesta de taller que hay para finalizar este curso. Ahí van a ir todas las indicaciones, la rúbrica explicando de qué se trata. Les agradezco mucho la atención y que la acaben de pasar muy bien y espero hayamos podido avanzar adecuadamente en esta clase asíncrona.